El PRI perdió por corrupto, el PAN también por los altos niveles de corrupción que se generó en sus gobiernos y además perdieron también por soberbios. Morena no puede repetir esta historia, por eso la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, la batalla por escuchar al otro, por entendernos bien, creo que son batallas que vale la pena que estemos dando permanentemente. No podemos aceptar que se normalice la presencia de dinero criminal en las campañas electorales. Morena debe ser el principal promotor para condenar y erradicar este tipo de prácticas. Entonces, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad tiene que ser la columna vertebral. Cuando menos por Morena, no habrá nepotismo electoral. Todos los que tengan relaciones de parentesco, familiares, pues no podrán participar. El no nepotismo electoral tiene mayor peso, mayor valor, mayor cantidad de puntos que cualquier otra virtud. Alfonso Ramírez Cuellar, diputado, muchas gracias por estar con nosotros muchas aquí en gracias. Político. Qué bienvenido. Bueno. Muy agradecido por la invitación. Ya tenía ganas de estar aquí. Oye, y hay que hablar en esta ocasión, empezando por el tema de lo que ha pasado en estos días en el legislativo. Varios senadores, varios diputados, senadores, senadoras, diputados ya están pidiendo licencia por lo que vendrá para Morena en camino hacia el 2027. ¿Cómo ves todas estas solicitudes de licencia, este camino que van a empezar algunos? Pues ya tienen que registrarse del 22 al 26. Tenemos un calendario por estados de la República. Son 17 entidades que van a nombrar a su coordinador o a su coordinadora. Uno de los requisitos es pedir permiso, solicitar licencia en su caso y de esta manera pues cumplir con todos los requisitos de la convocatoria. Claro que septiembre será la fecha donde las encuestas se levanten, se hagan las mediciones, estado por estado, y Morena tiene una serie de parámetros que se toman en cuenta para definir valores, conocimiento, aceptación de la ciudadanía, compromiso con el proyecto, y pues quien reúna los mayores puntos son los que nos representarán el próximo primer domingo de junio del 2027, ya como nuestro candidato o candidata a gobernador. Y también entre los parámetros que tiene Morena son estos ideales también de no nepotismo, de que... Pues sí, es la primera vez que se va a aplicar el no nepotismo. Desafortunadamente, la mayoría del Congreso decidió que la reforma constitucional se aplicaría hasta el 2030. Sin embargo, Morena sí decidió que los preceptos establecidos en el nepotismo electoral se aplicarían en las elecciones del 27 y todos los que tengan relaciones de parentesco, familiares, que caigan dentro de esos preceptos, pues no podrán participar. Por eso algunas entidades donde había mayor claridad sobre vínculos de familia, son familias que se han perpetuado a lo largo de muchas décadas, y entonces la decisión de la Presidenta de la República cuando envió esta iniciativa de reforma a la Constitución es de que hubiese un recambio, una renovación, se refrescara la representación política en municipios y en estados, y por eso se tomó la determinación de cambiar la Constitución, pero nosotros aplicar esta modificación de la Carta Magna desde 2027 y no esperarnos hasta 2030. Eso en el ideal general, ¿no? Porque si hay ciertos perfiles que insistentemente buscarán llegar, como el caso de Félix Salgado Macedonio. Pues es mucho show también, ¿no? Para darse a conocer, para tener, pero ellos ya saben y están conscientes de que cuando menos por Morena no habrá nepotismo electoral y ellos no podrán ser designados como coordinadores o coordinadoras. Independientemente de los resultados de la encuesta, el no nepotismo electoral tiene mayor peso, mayor valor, mayor cantidad de puntos que cualquier otra virtud. Oye, ¿tú buscarás algo en particular? ¿Qué es lo que ves? No, vamos a terminar la legislatura. Tenemos una agenda que queremos darle muchísima fuerza. De una u otra manera yo soy responsable de toda el área que tiene que ver con ingresos
y con gasto para 2027. El 8 de septiembre nos llega ya el paquete económico, miscelánea fiscal, ley de ingresos, presupuesto de egresos, pero sí queremos darle a este periodo ordinario de sesiones una característica, y es un debate muy profundo de reformas legales y constitucionales para combatir la corrupción, combatir la impunidad y hacer un proceso de regeneración institucional y de lucha por la integridad de las instituciones y por el castigo a todo aquel que comete delitos, que viola la ley, y erradicar niveles de corrupción que son alarmantes en algunos lugares, municipios, estados, dependencias. Entonces la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad tiene que ser la columna vertebral del periodo de sesiones que inicia en el mes de septiembre. Oye, yo he visto y entiendo también cómo puede ser el debate entre el partido en el poder y la oposición, pero a veces es medio complicado comprender cómo es, si es que hay debate al interior de un propio partido, como puede ser Morena. Me acuerdo mucho de una intervención que tú tuviste en tribuna a propósito de esta reforma, la reforma judicial, el tema de la extensión del mandato de los magistrados, que tú estabas muy en contra. ¿Hay debates realmente al interior del partido antes de llevar los temas a tribuna? Pues la vicecoordinación que yo represento y que tengo bajo mi cargo sí tiene una interlocución directa con diversas instancias del Poder Ejecutivo, tanto en el momento en que llegan las iniciativas, las procesamos, abrimos debate, abrimos discusión, y creo que sí se da un intercambio muy rico de puntos de vista que permiten la modificación de la iniciativa original que muchas de las veces manda la Presidenta de la República, la Consejería Jurídica, y es un debate no es así tan cierto que no le cambiamos ninguna coma, de que todo lo que nos mandan lo aprobamos tal cual lo presentan, sino que sí hay discusión, sí hay debate. Desafortunadamente, entre la oposición y las diversas fracciones parlamentarias, como que lo que existe es una degradación de la discusión, una polarización que no permite puntos de vista comunes, una descalificación permanente. Entonces se dificulta mucho dar buena imagen a la ciudadanía, porque son pleitos a veces muy rupestres, muy groseros entre diputadas, diputados de distintos grupos parlamentarios, y es algo que tenemos que superar porque hay que elevar la calidad legislativa que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Entonces si hay debate, pues hay puntos de vista que se expresan de manera distinta en la tribuna. Que tú señalas particularmente me pareció una vergüenza nacional, una especie de soborno constitucional para querer tener tribunales a modo, sentencias a contentillo, resoluciones a pedido, y una especie de coyotaje electoral que también en muchos sentidos viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, y por eso me pareció a mí algo indigno, contrario a los principios de nuestro movimiento. En caso de que ellos se postulen y ganen, pues tendrían un periodo de casi 17 años consecutivos en el puesto, y pues acabamos de aprobar una reforma constitucional contra la reelección y abrir la puerta para que ellos se reelijan. Pues sí me parece una grosería, una falta de respeto al pueblo de México y una especie de soborno constitucional para lograr tribunales a modo, a contentillo, y eso creo que no es nuestra misión. Nosotros llegamos al poder con la idea de regenerar todas las instancias de representación que existen en el país, y particularmente hicimos una reforma judicial para garantizar la independencia y el profesionalismo de todos los tribunales, incluido evidentemente el Tribunal Electoral. ¿Cómo se puede mantener la legitimidad de una reforma o de un partido cuando suceden ese tipo de cosas desde el propio interior del partido, y que personajes como tú señalas claramente de que eso está mal, de que eso no es algo que hayan establecido sus principios y de que no es el deber ser del partido y movimiento al que representas? Pues la ciudadanía juzga, yo creo que juzga. Afortunadamente yo tuve el apoyo de muchísimos sectores de la sociedad mexicana, de las propias instancias del Ejecutivo Federal. Entonces,
pues ese fue el resultado, pero creo que se perdió de vista también grandes cambios que hicimos con esta reforma judicial. Esto como que fue el negrito en el arroz, pero logramos la certificación de los que se van a postular para ser candidatos de jueces, magistrados. Elevamos a rango constitucional el fortalecimiento de la escuela judicial y la capacitación y la profesionalización de los jueces, cosa que no venía en la anterior reforma que aprobamos a finales del 24. También se dio un paso muy significativo porque se disminuyó el número de candidatos a cada uno de los puestos de jueces y magistrados, y esto permite mayor conocimiento, permite que el elector esté más enterado de las trayectorias, la experiencia, el comportamiento, las conductas de las personas que van a elegir, y al mismo tiempo hicimos un cambio fundamental para que las entidades federativas, al momento de elegir a sus poderes judiciales locales, tienen que someterse a los criterios generales que marca la Constitución para el proceso federal, y quitaron la vergüenza esa de que tenías 29 espacios de jueces magistrados en un estado de la República y solamente tenías 29 candidatos. Entonces quería decir que ese gobernador de ese estado tiene el control absoluto del Poder Judicial local, y eso no es el espíritu de la Constitución y de la reforma judicial que emprendimos a finales del 24, ¿no? Y también a lo largo de pues la discusión de esta reforma y otras reformas, y a propósito de lo que decías de esta degradación en el debate, ¿a qué crees que se deba que se haya degradado de tal forma que lleguen a los insultos, incluso a los golpes, no a estos encontronazos entre legisladores? ¿Por qué ha pasado eso en nuestro país? Pues yo he sido varias veces diputado y la verdad es que no había encontrado una Cámara, una legislatura, un ambiente tan feo como el que tenemos en la actualidad. Hay mucha falta de respeto, el nivel de calidad legislativa y de trabajo legislativo deja mucho que desear. Yo espero que entre todos colaboremos, elevemos las miras, tengamos un debate más de argumentos, menos de descalificaciones, porque si no, pues las cámaras en su conjunto pierden credibilidad, la ciudadanía se aleja de lo que estamos discutiendo y debatiendo, y al mismo tiempo se generan muchas arbitrariedades. Urge una reforma del Congreso de la Unión. Necesitamos acabar con la opacidad que se presenta en el manejo de los recursos públicos en todas las cámaras de las entidades federativas y también en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Se requiere restablecer y rediscutir los derechos de las minorías bajo el nuevo escenario que estamos viviendo. Estamos obligados a alargar los periodos de sesiones y a reducir el espacio de vacaciones. Ni siquiera el Ejecutivo ni el Judicial tienen casi 6 meses de vacaciones como los tienen los legisladores. Por eso la acumulación de iniciativas, el rezago que tenemos es inmenso. El tener 2 periodos, pues era cuando no había forma de llegar a la capital del país, porque tenías que venir en carreta o en tren y tardabas meses de los estados de la República para llegar aquí a la capital. Pero ahora pues llegas en 2 horas, en 1 hora de cualquier lugar. Por eso yo creo que tiene que reducirse el periodo de vacaciones y homologar el número de días de descanso, como lo tiene el Ejecutivo y como lo tiene el Poder Judicial. Y tenemos que garantizar el funcionamiento de los institutos que asesoran y que capacitan y que investigan al interior de las cámaras. Son institutos que nos ayudan a elevar la calidad legislativa, y al mismo tiempo también pues nos garantizan que si estos institutos son fuertes, nuestro funcionamiento será mejor. Y algo que debemos de consolidar es el Parlamento abierto, la presencia de la ciudadanía en las reformas legales y constitucionales, cada día el acceso a más especialistas y a grupos académicos, a sectores que viven en las colonias, en las comunidades, grupos interesados en tal o cual tema, tienen que tener mayor incidencia
en los debates, en las reformas que le hacemos a la Constitución y a las leyes. Entonces urge una reforma completa del Congreso. Ya reformamos el Ejecutivo, ya reformamos el Judicial y el Poder Legislativo tiene un rezago que obliga a que de manera urgente sea sometida una gran reforma y una reforma muy profunda. Claro, y esto que dices del Parlamento abierto... Pues es una ridiculez lo que hacemos, ¿no? Claro. O sea, creo que es algo muy elemental. La gente quiere estar enterada, quiere participar y los espacios y los vehículos que nos hemos dado son muy limitados, muy reducidos y necesitamos involucrar más a la sociedad mexicana en los debates, pero también en las reformas legales y constitucionales que las dos cámaras del Congreso están trabajando de manera cotidiana y también en los congresos locales. Sí, porque a lo que iba es que de repente yo me he encontrado con gente que le preguntas, ¿conoces a tu diputado, tu diputada? ¿Sabes quién te representa? Me dicen que no. Y del lado de los diputados, ¿cómo es esta convivencia? ¿Existe la convivencia con sus representados, con sus electores? ¿Hay comunicación? ¿Hay solicitud de cualquier tipo? ¿Hay algún enlace realmente con la ciudadanía? Pues sí, se tienen que tener oficinas de enlace, deben de hacerse informes, pero más que eso lo que requerimos es hacer que los ciudadanos, las ciudadanas, tengan una participación más decidida en los debates y en los cambios legislativos y constitucionales, y entonces la reforma del Congreso de la Unión tiene que abrir e institucionalizar estos espacios de presencia de la ciudadanía en la vida permanente de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Oye, hablando de congresos locales, también algo que para algunos fue como una sacudida es la victoria del PRI en Coahuila. ¿Cómo lo toman desde Morena lo que ocurrió en esa entidad, pensando en lo que viene también para el 27? Pues yo creo que lo que nos indica es que ninguna elección está ganada de antemano, todas las elecciones son difíciles, son complicadas, entonces necesitamos prepararnos muy bien porque son 17 estados de la República los que van a renovar los poderes ejecutivos, son 500 diputadas y diputados, son más de 2,000 presidencias municipales y muchísimos diputados locales. Entonces lo que necesitamos es hacer una evaluación de nuestra propuesta política, volver a generar esperanzas para que la ciudadanía confíe en nosotros, presentar a los mejores candidatos y candidatas, separar el poder criminal del dinero ilegal de las actividades electorales. Esto es algo urgente. Acabamos de hacer una reforma muy positiva para vigilar el comportamiento y la conducta y la trayectoria de los aspirantes a ser representantes populares, pero lo que urge es que no haya dinero criminal en ninguna campaña electoral municipal, estatal. Esto urge porque si no entramos a una situación donde la institución se degrada, la democracia se debilita y la gente termina por alejarse. Entonces es un imperativo acabar con la presencia de dinero criminal en las campañas electorales. Evitar otro Rubén Rocha Moya, otro señalamiento como el caso de Enrique Insunza también. Pues evitar todo un fenómeno político que es muy pernicioso para el país. Y que la verdad es que luce complicado porque parece que cada vez es más normal, hay muchos señalamientos. Nosotros no podemos aceptar que se normalice la presencia de dinero criminal en las campañas electorales. Morena debe ser el principal promotor para condenar y erradicar este tipo de prácticas porque esto está afectando y afecta a cualquier institución democrática, deteriora la vida política en el país, rompe con el tejido social y al final de cuentas el dinero que apoya es el dinero que gobierna y eso no es correcto. ¿Cuál podría ser un filtro para evitar que ese tipo de cosas? Pues hay muchos. Uno de los filtros que hicimos fue esta comisión interinstitucional que va a vigilar a los candidatos, pero también no solamente cuando eres candidato, sino cuando ya andas en campaña, cuando ya ocupas el puesto de representación y entonces la fiscalización de organismos como el INE, como la Fiscalía, como la UIF, pues tienen que conjuntar esfuerzos para que ningún elemento mínimo de presencia de dinero criminal esté metido en una campaña electoral en ningún punto de la República.
esta es nuestra lucha, este es algo con el que tenemos que trabajar, porque si no, el país se pierde. Oye, también es interesante cómo has militado en la izquierda. Tú estuviste en el PRD muchísimos años, llevas mucho tiempo ya con Morena. ¿Has notado algunas similitudes entre Morena y el PRD? Pues los partidos ya son totalmente distintos, sus estructuras organizativas se han flexibilizado muchísimo, el peso de las ideologías también se ha relativizado, hoy creo que hay una actitud mucho más práctica, somos gobierno, cosa que no éramos antes, nos pasamos muchos años en la oposición en condiciones más difíciles que ahora, pero creo que al final de cuentas lo más importante es seguir teniendo como base los principios de la izquierda, que es la construcción de un régimen democrático, de libertades plenas, de gran pluralidad y de muchísima justicia, un estado de bienestar que es al final de cuentas los anhelos y los principios que perseguimos desde hace mucho tiempo y que los debemos de llevar a cabo, una moralidad, una moralización de la gestión pública, actuar con muchísima decencia, se dice fácil, pero uno de los actos más revolucionarios ahora es tener decencia política y creo que esta es una batalla permanente que hay que dar. Sí, que constantemente lo vemos en el tema de la decencia, en el tema de los No, es que derroches. estás formando una casta de nuevos acaudalados que constituye una vergüenza para nuestro propio movimiento, porque van pisoteando gente, van actuando de manera arbitraria, y tenemos que entender que el PRI perdió por corrupto, el PAN también por los altos niveles de corrupción que se generó en sus gobiernos, entonces, y además perdieron también por soberbios, y yo creo que Morena no puede repetir esta historia, por eso la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, la batalla por escuchar al otro, por entendernos bien, creo que son batallas que vale la pena que estemos dando permanentemente. El ejemplo de Claudia es un ejemplo de decencia política, es un ejemplo de congruencia entre sus principios, su vida privada y su vida pública. Yo creo que el mejor ejemplo de la conducta que debemos adoptar es la que tiene nuestra Presidenta de la República. Y la verdad es que sí es muy difícil la separación de... Es que traes una casta ahí de acaudalados. Exacto. Con 20, 30 camionetas, todos con los logotipos viajes, de Morena. Deja tú los viajes, o sea, llegas a las calles y la cantidad de vehículos blindados con los que baja cualquier funcionario ahí de quinto nivel, la gente, la ciudadanía ve, pues mira esos que quisieron llegar con otra conducta, otro comportamiento, ve cómo se comportan y es una ofensa para la ciudadanía, sobre todo para la ciudadanía que pues sufre muchas carencias y tú no puedes llegar a esos niveles de ostentación y de arbitrariedad y de desprecio hacia la vida cotidiana de las personas. Entonces, pero esta es una lucha, yo creo que el mejor ejemplo de esencia política, de conducta honorable, de eficacia, de eficiencia, es la que tiene la doctora Claudia y creo que es un ejemplo a seguir. Y no te lo digo como demagogia sino porque la conozco, sé cómo se comporta, cómo vive, cómo ha actuado a lo largo de su vida y creo que es un ejemplo para todos nosotros. Y en la dirigencia del partido, ¿cómo va el rumbo de la nueva dirigente Ariadna Montiel? Pues tiene una tarea muy grande, como comentábamos hace un rato, no hay elecciones fáciles, todas las elecciones son distintas, necesitamos hacer un esfuerzo de mayor acercamiento con la ciudadanía, apoyar mucho los principales programas de política pública del Ejecutivo Federal, garantizar el éxito de este programa de vivienda donde queremos construir 1.800.000 viviendas para los jóvenes y sobre todo para las familias de más escasos recursos. Necesitamos garantizar el éxito de llevar agua a todas nuestras casas, agua suficiente y agua de calidad y garantizar que hay agua para producir alimentos. Requerimos que tenga éxito el programa de inversiones para generar energía limpia, ya con una asociación muy fuerte entre lo público y lo privado. Necesitamos que tenga éxito
toda la transformación y el impulso que le estamos dando para el mantenimiento, la conservación de casi 4,000 kilómetros de carreteras, que tenga éxito todos los nuevos proyectos ferroviarios y sobre todo garantizar el éxito del nuevo sistema de salud que estamos llevando a cabo con mucho esfuerzo, con muchos problemas, pero garantizar el nuevo sistema de salud es prioritario. Por eso yo creo que en estas elecciones del 27 este tipo de programas deben tener un acento mucho mayor. Y te escuchaba hace rato muy autocrítico con el papel del legislativo. En el papel del ejecutivo en estos 8 años, ¿cuáles dirías que son los principales pendientes que hay? Pues yo creo que tenemos un gran pendiente, es garantizar que vamos a fortalecer la región de América del Norte. Creo que hemos hecho un esfuerzo con la doctora Claudia para profundizar la cooperación con los Estados Unidos y con Canadá. Hemos puesto mucho de nuestra parte para garantizar la seguridad en la frontera, para ordenar los flujos migratorios, para desmantelar una serie de fábricas que producen droga sintética, y hemos dado un combate muy fuerte a los criminales. Se ha reducido, se ha disminuido el número de homicidios dolosos y de delitos de alto impacto. Seguimos teniendo un gran pendiente que es la extorsión y el cobro de piso, pero sí tenemos y mantenemos la decisión de ratificar el tratado comercial. Tenemos otro gran pendiente que es invertir más en infraestructura para que nuestra economía crezca y podamos tener sustentabilidad en todos los programas. A la doctora, a Claudia, sí le interesa mucho el crecimiento de la economía, por eso los esfuerzos de los últimos meses, de los últimos días, son en el sentido de generar mucha empatía, mucha confianza con los inversionistas privados, y nuestro gran pendiente es fortalecer la protección de nuestras vidas, el cuidado de nuestros bienes, la pacificación de nuestras colonias y comunidades. Creo que estos serían los puntos fundamentales para garantizar empleos dignos, bien pagados, con todos los derechos, y al mismo tiempo una lucha muy fuerte contra la corrupción y contra la impunidad. La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser la columna vertebral de nuestro comportamiento. Pues veremos cómo les va en el 27 y seguramente nos va a ir bien. Vamos a ganar la mayoría de los estados de la República. Yo confío en que la Cámara de Diputados volverá a tener mayoría calificada con Morena y sus aliados, pero los retos son muchos y hay que cumplirlos. Sobre todo, nada de ostentación y ya esa casta de nuevos acaudalados, ¿no? Que llegue bien ese mensaje. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias.